Luis de la Fuente comienza a mirar al Mundial 2026 en su convocatoria para los últimos encuentros de la fase de grupos de la Nations League. Vamos a repasar y analizar las novedades, las ausencias, todo lo que nos deja esta nueva lista de convocados del seleccionador español. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a repasar todo lo que nos deja esta nueva convocatoria para los encuentros de noviembre de 2024 correspondientes a la fase de grupos, a la jornada número 5 y número 6 de la fase de grupos de una Nations League, donde España ya está clasificada matemáticamente para los cuartos de final que se jugarán en la próxima fecha FIFA, marzo de 2025, pero ahora el objetivo que tienen los de Luis de la Fuente es ser primero de grupo, algo que le permitiría afrontar esos cuartos de final con la ventaja de jugar el partido de vuelta en la eliminatoria como local. Obviamente una ventaja que yo creo que todos seguimos pensando que tiene peso y bueno, pues ya cuando se ha quitado ese valor doble de los goles en las eliminatorias, una selección española que necesita bueno, pues que tiene varias opciones para conseguir ese liderato. Si gana directamente a Dinamarca ya estará clasificada como primera, si empata contra Dinamarca y luego gana frente a Suiza, también conseguirá esa primera plaza del grupo, y en caso de que al final todo esté empatado a puntos entre España y Dinamarca, lo que contará, lo que decidirá será el empate, la diferencia de goles directa entre España y Dinamarca. Por lo tanto, yo creo que obviamente España, que afronta con seguridad después de sus victorias en los dos últimos encuentros frente a Serbia y frente a la propia Dinamarca por 1-0, en un partido muy trabajado para los de el seleccionador español, que afrontan estos partidos con una lista con novedades, algunas de ellas obligadas por lesión, jugadores que bueno, que no pueden estar disponibles porque hay hasta 8 campeones del último torneo de la última Eurocopa que por diferentes circunstancias que vamos a repasar, bueno, pues no están en esta convocatoria de noviembre de 2024, repito, la última de este año. Habrá que esperar hasta marzo de 2025 para volver a ver jugar a la selección española, y será en esos cuartos de final de la Nations League para los que ya está clasificados. Le echamos primer vistazo a la convocatoria para saber las novedades, las ausencias con respecto a la de octubre de 2024. Como novedades, Aitor Paredes en la defensa, Dani Olmo y Marc Casado en el centro del campo, y como atacantes, como delanteros, Ayoce, Samu Morodion y Brian Zaragoza. Para Aitor Paredes, para Marc Casado y para Samu Morodion es la primera llamada de la selección absoluta. Ayoce, Dani Olmo y Brian Zaragoza vuelven después de haber estado ya en algunas de las últimas convocatorias. Brian Zaragoza también es una novedad importante porque estuvo en la convocatoria de octubre de 2024 o en esos partidos, pero acudió debido a las bajas, a las lesiones que tuvieron a última hora tanto Nico Williams como también Ferran Torres, y creo que recordar también que Jeremy Pino. Los jugadores que se caen con respecto a esa convocatoria de octubre de 2024: Dani Carvajal, ya lo sabéis, lesionado; Aleix García por decisión técnica, tampoco está disponible por lesión Pau Cubarsí, tampoco está disponible Ferran Torres, y por decisión técnica también se cae el bueno de Joselu Mato. Unas novedades, sobre todo las que hemos mencionado al principio: Paredes, Marc Casado y Samu Morodion, que obviamente tienen bastante relevancia. Comenzamos por el delantero, por el jugador que viene disputando bastantes partidos con las categorías inferiores de España. La Olímpica se ha proclamado el pasado verano campeón olímpico, ya lo sabéis, frente a Francia en esa final. Tuvo poquita participación, ya para la convocatoria de octubre se había hablado mucho de él por los grandes números y el gran acierto que está teniendo en el Porto. Un futbolista que yo creo que bueno, pues es una llamada que se entiende por sus 20 años, mirando más en el medio y largo plazo, teniendo en cuenta que Joselu tiene ya una edad bastante importante, y que en principio ese rendimiento inmediato que te daba Joselu, ese papel del especialista, bueno, pues ya una vez lograda la clasificación no lo necesitas tanto. Además hay que tener en cuenta que bueno, pues que España con la ventaja que tiene en la clasificación, con esos 10 puntos, va a tener que ir al partido contra Dinamarca quizás no
no necesitando tanto llevar la iniciativa, y puede ser un buen partido para que veamos las características, las virtudes con espacios del bueno de Samu Omorodion, que también en el papel de rematador dentro del área, al primer toque, es un jugador que está demostrando, bueno, pues tener un gran nivel en el Porto en este inicio de temporada. Por ahí se explica para mí la llamada de Samu Omorodion, mirando al medio y largo plazo, debido también a la edad de Joselu y a su gran rendimiento, en definitiva, en el conjunto portugués. Aitor Paredes, que acude a la selección absoluta por primera vez, aprovechando, bueno, pues, aprovechando suena feo, pero me entendéis, ¿no? Apareciendo debido a la lesión de un Pau Cubarsí, que obviamente parecía indiscutible en esta llamada de la selección debido a la baja de Robin Lenormand. Vivian parece el indiscutible, el titular ahora mismo, y acude a la selección española un Aitor Paredes que obviamente se conoce perfectamente de sus partidos con el Athletic, con Dani Vivian, pero que está llamado en principio a luchar por el puesto en ese central derecho, aunque lo va a tener complicadísimo. Un jugador que ya fue subcampeón de la con la sub-21 en el europeo que se celebró hace un par de años. También el propio Luis de la Fuente ha contado en rueda de prensa que lo ha tenido ya trabajando con él en categorías inferiores, en algunos partidos en la selección, en el torneo de los Juegos Mediterráneos, creo que ha comentado. Y para terminar, un Marc Casado, que le quita el puesto a un Aleix García, que se cae por decisión técnica. Un Marc Casado que obviamente viene teniendo un nivel espectacular en el FC Barcelona, que está siendo ese jugador que le da equilibrio, que le da balance y que le da sobre todo muy buenas decisiones con balón y sin balón a un FC Barcelona de Flick, que obviamente ya sabéis todos que está volando de una forma espectacular en estos primeros meses de la temporada. Otra de los puntos clave es que es una convocatoria de 26 futbolistas y no una de 25, en la que cambia también en la distribución de los jugadores. Se aumenta uno en ataque, pero cambia la distribución entre centrocampistas y defensas. En octubre de 2024, en la última convocatoria previa a esta, fueron 9 defensores y 6 centrocampistas, y en esta ocasión volvemos a lo habitual: 8 defensores y 7 centrocampistas, doblando en defensa todas las posiciones. En esa ocasión el problema fue que Dani Carvajal estaba sancionado para un partido, y por lo tanto, bueno, pues necesitaba el seleccionador tener 2 jugadores extra en esa posición, por decirlo de alguna forma. Otra de las cosas importantes, otra de las noticias que nos deja esta convocatoria es la no llamada, por diferentes motivos que vamos a repasar a continuación, de hasta 8 campeones de la Eurocopa pasada. Por decisión técnica no están Fermín, Nacho y Joselu, y por problemas de lesiones, por no estar disponibles, no pueden ir Carvajal, Rodrigo, Unai Simón, Ferran y Robin Lenormand. Lo que más llama la atención, bueno, pues es la ausencia de un Fermín, que parece que después de haber recibido la convocatoria en la Eurocopa, bueno, pues de momento no está contando en los planes de un Luis de la Fuente, que ve como Dani Olmo, Pedri, Alex Baena, bueno, pues le dan la suficiente confianza en esa zona de la media punta, jugando por detrás del delantero. Incluso muchos de ellos, o varios de ellos, pueden jugar también un poquito caídos a la banda izquierda. Por lo tanto, yo creo que Fermín es la única ausencia para mí destacada en cuanto a los campeones de Europa, porque tanto Nacho como Joselu yo creo que se debe más a un tema de, bueno, pues de la edad que tienen y de la que van a tener en el Mundial 2026, y por eso os decía también que el titular para mí de esta convocatoria es que Luis de la Fuente comienza a mirar a ese Mundial 2026, por eso llama a Samu Omorodion, por eso también, bueno, pues busca, ¿no?, jugadores en la defensa que siendo suplentes de los que ahora mismo parecen titulares, como son Laporte, Vivian o cuando vuelva Robin Lenormand, lo que está buscando Luis de la Fuente con esos posibles recambios son jugadores con una edad, bueno, pues que ahora mismo tengan una edad que cuando llegue el Mundial 2026 vayan a poder mantener un gran nivel competitivo, ¿no? Por eso se llama, por ejemplo, a Pau Torres y no a un Íñigo Martínez, que es una de las principales ausencias que nos deja esta convocatoria de noviembre de 2024. Por eso no se llama, por ejemplo, a Nacho. En definitiva, que Luis de la Fuente prefiere que haya jugadores, los que no son de rendimiento
los que no son titulares ahora mismo, por ejemplo el caso de Laporte, que puede ser una duda pero para ese mundial, pero que ahora mismo es titular indiscutible y es uno de los mejores y ha demostrado gran rendimiento con la selección española. Con él la edad no es tan importante, no se le da tanta relevancia porque el rendimiento inmediato es muy bueno y tiene un sitio fijo, pero para esos futbolistas que vienen a ser complementos, el caso del central suplente, el caso del tercer delantero, pues sí que se mira más a ese Mundial 2026. A partir de ahí se explica también esa ausencia, esa no llamada de un Íñigo Martínez que tiene 33 años y que obviamente cuando se celebrase esa próxima gran cita tendría 35 y obviamente, bueno, pues sería o es complicado pensar que va a mantener un nivel tan alto con esa edad y por lo tanto se está buscando tener alternativas con un futuro asegurado en el medio y largo plazo. Otra de las cosas clave para mí, el tema del lateral derecho, donde parece que no hay un titular, o parecía que no había un titular indiscutible después de la grave lesión de Dani Carvajal. En la última convocatoria, en octubre de 2024, bueno, pues volvió a llamar Luis de la Fuente a un Pedro Porro que fue titular en los dos encuentros y recibiendo de nuevo la llamada Mingueza, que no ha disputado de momento ningún minuto con la selección española. Eso hacía pensar de cara a esta convocatoria, ¿no?, que Pedro Porro se iba a mantener porque su nivel fue muy bueno, así ha sido, ha vuelto a tener la confianza de Luis de la Fuente y quedaba la duda, ¿no?, de si se iba a probar como segunda opción en el lateral derecho a otro futbolista, pero de momento parece que Óscar Mingueza, pese a no tener minutos, como os digo, pese a no haber podido participar, sigue siendo el tipo de lateral, el revulsivo, ese jugador revulsivo que pueda cumplir también un poquito el rol que tenía en sus minutos el bueno de Jesús Navas. Cuando España estaba atascada, salía el jugador andaluz y, bueno, pues desatascaba con su iniciativa, con su calidad, con sus centros. Óscar Mingueza es un jugador diferente que tiene sobre todo, bueno, pues a lo mejor más creatividad desde el pase y no tanto desde el centro o desde el desequilibrio, y ese papel de revulsivo como lateral le encaja para mí bastante bien en la idea de fútbol que tiene el bueno de Luis de la Fuente. Para terminar, después de hablar de los convocados, de las novedades, de las ausencias, de los campeones de Europa que se caen, algunos por decisión técnica, otros, como ya sabéis, por lesión, de esas cosas importantes que nos deja, o de esa batalla importante que hay por el lateral derecho, ahora nos vamos a hablar de esas ausencias. Ya he hablado antes del tema de Íñigo Martínez, también se comentó mucho en la convocatoria pasada porque no estaba. Yo creo que es, como os digo, mirar a medio y largo plazo con Aymeric Laporte como titular indiscutible. Lo que se busca es que pueda haber una alternativa que vaya a tener la edad suficientemente corta, por decirlo así, para que llegue preparado a ese Mundial 2026. En cuanto a Alejandro Balde, bueno, pues poco que decir. El rendimiento tanto de Cucurella como de Grimaldo son dos perfiles muy diferentes, jugadores muy complementarios que le dan a Luis de la Fuente las alternativas en esa posición perfectas. Dos jugadores que han rendido cuando se les ha necesitado, y un Alejandro Balde que comenzó teniendo la confianza del seleccionador, pero que estuvo en los primeros encuentros y la verdad es que dejó un rendimiento bastante flojo, terminó por caerse. Además, obviamente su lesión le ha dado el tiempo suficiente y los partidos suficientes a Cucurella y a Grimaldo como para estar ahora mismo muy por delante en cuanto a la confianza del seleccionador de Alejandro Balde. También algún otro nombre que ha salido, como el de Diego Llorente, que podía haber perfectamente recibido la llamada de Luis de la Fuente, un jugador ya veterano, tiene también 31 años, bueno, no lo sé si para ese papel de defensor suplente, de ese jugador complemento, pega demasiado confiar en un jugador de esa edad. No lo sé. En cualquier caso, Aitor Paredes ya ha compartido con Luis de la Fuente, viene teniendo también participación en los últimos años en las categorías inferiores, como os comentaba, ese subcampeonato de Europa con España sub-21. Por lo tanto, yo creo que, y además que su rendimiento con su club está siendo positivo, está siendo bastante alto, marcando también
algún gol, teniendo presencia obviamente en acciones a balón parado, con muy buen trabajo defensivo como viene siendo habitual, un defensa que se amolda bastante bien al estilo de fútbol que tiene esta selección española de Luis de la Fuente, de un equipo que quiere presionar arriba, que juega con muchos metros a su espalda, ganador de duelos, que tiene también buen pie, que tiene capacidad para jugar en largo también con balón cruzado, incluso, por lo tanto, un jugador muy completo que está dando un buen rendimiento. Estas son todas las noticias que nos deja esta nueva convocatoria de la selección española, en la que el objetivo es meterse como primera de su grupo de la Nations League y tener esa ventaja de jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de esta competición como local. Veremos si lo logra, ya sabéis, estaremos repasando, analizando y comentando lo que nos dejen los encuentros entre España y Dinamarca y España y Suiza de la jornada número 5 y número 6 de la Nations League. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.